creado en laboratorio y que fue plantado. A ver, ahí que se empiece a... Ahí empezó a entrar gente. Buenísimo. Bueno, la idea para los que van entrando, se los voy adelantando un poco. Vamos a hacer ahora la segunda parte de lo que fue la charla sobre coronavirus y salud pública por parte de Liberación. Les voy contando, igual después se los iré refrescando, pero la idea acá no es hacer de nuevo un reseminario, digamos, sino más que nada responder algunas preguntas que quedaron pendientes de la última charla que se hizo, y avanzar en relación a eso, unas preguntas que sacamos que nos fueron dando los oyentes, digamos, los que nos vieron acá. Y nada, y hoy vamos a tener a dos invitadas. Se los voy contando ahora, igual lo diré de nuevo, porque nada, estamos ahí recién 14 personas, vamos a esperar de todas maneras que vaya entrando un poco más de gente. Tenemos a dos invitadas, que son Marcela Velardo, que es especialista en políticas de salud, y tenemos a María Belén Herrero, que es epidemióloga y especialista en salud internacional. Ambas hoy van a estar acá con nosotros. Van a aparecer momentos diferentes porque Instagram no permite de hacer un live con dos personas al mismo tiempo, sino que lo hace solamente con dos personas a la vez, no tres, digamos, ¿no? Pero, si les parece, ahora un poquito la invito acá a Marcela, que va a ser nuestra primera invitada, y ya empezamos a hacer el live y ya empezamos a responder las preguntas. A ver, ya creo que es más, ya está acá, si no me equivoco. La vamos a buscar acá, a ver si nos aparece Marcela. Acá está, sí, ya la vamos invitando. A Marcela. Ahí está entrando. Ahí estoy. ¿Cómo anda, Marcela? ¿Todo bien? Hola, Julián. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás? Bueno, si te parece, la verdad que sería bueno esperar un poquito hasta que empecemos así con la charla. Por ahí, mientras tanto, si te parece, te querés introducir, presentar para aquellos que por ahí no te conozcan o no te vieron. Bueno, lo primero es... ¿Ahí, Julián? ¿Volviste? Ahí volví, perdón, me caí, ahí está, ahí volví. Sí, con todo esto del coronavirus, la internet, viste, la gente en cuarentena se sobrecolapsa. Sí, este es un horario también, ¿no? 8 de la noche. Uh-huh. Entonces te decía que lo primero que quiero decir es que aprendí a usar Instagram. Bien, está bien. Sí, necesario hoy en día, ¿no? Tan tortuoso como la otra vez. Bueno, me presento, ya estuvimos la vez pasada, no me acuerdo ni qué día, porque no sé ni qué día estamos, bien. Mi nombre es Marcela Velardo, en realidad vengo de las ciencias sociales, soy licenciada en ciencia política. Pero después, bueno, mi formación fue más que nada en políticas en salud, epidemiología, y ya me tiré básicamente a salud. Y particularmente en enfermedades infecciosas. Bueno, tenemos que todo son que ver. Esas enfermedades, sí, un poquito olvidadas en los países desarrollados, no en los nuestros, sino en América Latina, que siguen estando fuertemente.
Y bueno, y como siempre digo, esta es una oportunidad para, hoy hablaba con unos colegas que somos amantes de los infecciosos, que es una oportunidad que vemos cada 100 años, ¿no? Una pandemia de esta magnitud. No, esto se aprende mucho, se sufre también, pero la salud aprende. Sí. Entonces, nada, yo también aprovecho así ya empezamos. Yo también, soy Julián, militante de Liberación y de la FE, estudio medicina en la Facultad de Medicina de la UBA. Entonces algo que ver tengo. Por ahí la última vez fue que por ahí con la salud y está ahí. Yo un poco entiendo, no tanto. Pero nada, ya hay hay un poco más de gente. No sé si queremos esperar un poco más o ya. No sé qué te parece. Yo te escucho un poco cortado, Julián. Se te corta la comunicación. ¿Me corto un poco? A ver. ¿Sigue cortando? Ahí no, ahí te escucho. ¿Ah, escuchás? Buenísimo. Nada, si te parece ya podemos empezar con las preguntas. ¿No? Acá las preguntas que fuimos recolectando, en este caso, son 3 preguntas para vos. Y la primera pregunta, y por ahí después la escribo acá abajo en los comentarios para que la gente la lea cualquier cosa, pero la primera es: ¿qué opinás de las teorías que sostienen que el virus es creado en laboratorio y que fue plantado en China? Bueno, es una pregunta que tiene cierto interés y que estuvo fuertemente instalada, sobre todo al inicio de la pandemia, y que algunos investigadores sostenían un poco esta teoría. A mí me parece que esta teoría de tipo conspirativa, vamos a decir, en primer lugar es muy difícil de rectificarla o ratificarla, ¿no? Como toda teoría conspirativa, no sabemos si efectivamente así sucedió, y yo creo que no lo vamos a saber nunca. Estas teorías, bueno, que fueron varias, pero básicamente que el ejército de Estados Unidos implanta el virus en China, o que China crea el virus en un laboratorio y lo esparce hacia el mundo, y que después va a inventar la vacuna y los tratamientos, etcétera, etcétera, y se posiciona entonces como en esta carrera comercial entre China y Estados Unidos, como superador de Estados Unidos. La verdad, a mí me parece que este tipo de teorías corren el foco de atención, por lo menos en este momento de la pandemia, ¿no? ¿Y cuál es esa discusión que por lo menos Belén, que va a estar acompañándonos en la segunda parte, y yo, creemos que corren el foco de atención de primero ver cómo están nuestros sistemas de salud, que ya lo veíamos la vez pasada, fragmentados, débiles, y sobre todo aquellos sistemas de salud que en los últimos 10, 15 años o incluso 20 años aplicaron políticas salvajes de recortes o de privatización del sistema, ¿no? Casi por completo. Que hay muchos ejemplos. Creo que en América Latina uno de los peores ejemplos es Colombia, por ejemplo, que fue el sistema que más se reformó en este sentido regresivo. Entonces, primero, hablar de teoría conspirativa me parece que nos saca de este foco, ¿no? Como primera cuestión, que me parece que es el debate actual y el debate que esperemos que quede para poder rediscutir nuestros sistemas de salud. Y en segundo lugar, me parece que estas teorías en alguna medida ignoran algo tan básico de la naturaleza como es el salto de virus entre especies, ¿no? Es decir, en este caso de un animal a un ser humano. Los biólogos fundamentalmente ya han descrito bastante bien cómo se produce ese salto entre especies,
Y la verdad es que nosotros como seres humanos, desde que estamos, digamos, asentados en los territorios, es decir, que ya no somos población nómade, esa población nómade que iba en busca del alimento, y entonces por eso se trasladaba miles o cientos y cientos de kilómetros en comunidad. Desde que pudimos asentarnos como población, tuvimos que empezar a producir nuestros propios alimentos, ¿no? Y de ahí el surgimiento, digamos, de la agricultura. Por un lado, de los granos, y por el otro lado, de la domesticación de animales. Entonces, desde ese momento, desde que los humanos domesticamos a los animales y empezamos a convivir con los animales, es que estamos viendo, claro que lo descubrimos cientos y cientos o miles de años después, ¿no? Pero desde que se produce esa situación, digamos, la transmisión de los virus es más factible a los seres humanos. Para que se den, digamos, una idea, los seres humanos hemos domesticado a muy pocos animales. Solamente hemos podido domesticar 13, 14 especies de todas las especies animales. Y las domesticamos ¿para qué? Para consumo, o en su momento, bueno, también ahora, para el trabajo, ¿no? Para hacer el trabajo forzado. Ahora nosotros tenemos otras tecnologías, pero en aquel entonces utilizábamos las llamas, por ejemplo, en América Latina, o para traslado, ¿no? El caballo o determinados animales para poder trasladar o arar los campos. En este sentido, recomiendo, digamos, a quien le interese esto de la domesticación del animal y cómo pasan, los virus saltan entre especies. Hay un hermoso documental basado en el libro del biólogo Jared Diamond. El libro se llama Armas, Gérmenes y Acero, y la BBC de Londres, que siempre hace cosas, la verdad, bastante maravillosas, hizo 3 documentales. El documental número 1 habla específicamente de este tema y cómo los humanos nos enfermamos a partir de esta convivencia íntima que empezamos a tener como humanidad con los animales, ¿no? Entonces me parece, vuelvo, ¿por qué las teorías conspirativas? Que este tipo de teorías además no comprenden a la naturaleza y cómo nosotros además modificamos esa naturaleza, que eso es una de las características de nuestra especie, la modificación de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, poder comprender cómo se mueve la naturaleza, cómo nosotros nos movemos en ella frente a una realidad. Y esa realidad es que no es la primera vez ni será la última vez que tengamos epidemias e incluso pandemias en el mundo. Sin dudas. Bueno, buenísimo. Sí, respondí. Sí, sin duda. Bueno, para los que se van sumando, los que se fueron sumando, estamos hablando acá con Marcela Belardo, una charla, respuestas a preguntas que fueron quedando relacionadas al tema de coronavirus y salud pública. Ahora Marcela nos estaba terminando de responder una pregunta en relación a las teorías conspirativas en relación al coronavirus. Y nada, si te parece ya vamos pasando entonces a la próxima pregunta que tenemos acá pendiente, que es, ¿el surgimiento del coronavirus tiene relación con el modelo económico extractivista? Bueno, a ver, siguiendo un poco la misma lógica y el mismo razonamiento de la pregunta anterior. Los humanos modificamos la naturaleza y nuestro entorno, ¿no? Es una característica distintiva de nuestra especie, además del habla, ¿no? Además del lenguaje. Claro que esa modificación puede ser en un sentido positivo como negativo. Y creo que, digamos, si tenemos que hacer un balance a largo plazo, por lo menos desde la revolución industrial y específicamente desde la segunda revolución industrial del siglo XIX, hemos modificado ese entorno
fuertemente. Y eso nos ha traído consecuencias que yo creo que como especie podemos operar sobre ella. ¿Sí? El tema acá son los intereses económicos, los intereses políticos, etcétera, etcétera. Pero en términos de nuestra capacidad humana podemos modificar un entorno. Buenísimo. Entonces nada, quedan... ahí te perdí un minutito, sí. Ahora, entrando a la pregunta exactamente del extractivismo. En primer lugar, un poco qué es el extractivismo, ¿no? Es este proceso productivo de recursos naturales de la tierra, digamos, para vender en general en el mercado, digamos, mundial. Algunos ejemplos pueden ser el litio, el oro, el diamante, la madera. La pesca también está considerada cada vez más como una producción extractivista, e incluso, digamos, la agricultura. Ahora, fíjate que cuando nosotros vamos modificando este entorno y sobre todo cómo consumimos, esto nos trae consecuencias. Por ejemplo, en los últimos aproximadamente 15, por ahí 20 años, pero los últimos 15 años, nuestro país, que es un gran productor de carnes y consumidor de carnes, modificó la forma de producir, ¿no? Antes estaba el ganado vacuno a campo abierto y ahora está en feedlots, ¿no? En estos lugares cerrados, en donde el ganado está más junto. Esa producción en feedlot, lo que se ha visto es que genera mayor contaminación, primero entre el ganado. Hay una bacteria particular, yo además hice mi tesis doctoral en ella, que se llama Escherichia coli. Claro. Esa bacteria vive en el ganado vacuno de manera completamente natural y el ganado no se enferma por esa bacteria, ¿sí? El ganado en Argentina está colonizado en un porcentaje muy alto de esa bacteria. Nosotros al producir el ganado digamos, en un departamento de un ambiente, y antes teníamos una mansión, este ganado se contamina el cuero. Ahora bien, ese ganado lo llevamos a un matadero, ¿no? A donde se mata la vaca y después la trozan para el consumo. Ahí hay una posibilidad de que esa bacteria, al estar tan cerca con otra vaca, al momento de matar a esa vaca, contamine la carne. Esta contaminación de la carne puede llegar a causar una enfermedad, sobre todo en la población infantil menor de 5 años, que en Argentina es bastante prevalente, es una enfermedad endémica y somos el país que mayor tasa de incidencia tiene esa enfermedad, que es el síndrome urémico hemolítico. Uh-huh. Entonces, fíjense cómo de pasar a producir, no es que antes no había síndrome urémico hemolítico, pero lo que estamos viendo es que cada vez hay más casos. Puede ser por varias cosas, registro, pero también una forma de producción que se va cambiando. Otra, otra cuestión también en la cual el ser humano va modificando su entorno es en la deforestación, que América Latina está viviendo fuertemente un proceso de deforestación para poder tener más tierra cultivable para lo que fuese, ¿sí? Soja, maíz, sobre todo soja, pero para lo que fuese. Hoy por hoy se está discutiendo el desmonte del Amazonas fuertemente. ¿Eso qué se cree que está produciendo? Bueno, que todas las especies animales que vivían, digamos, en el Amazonas o en esos montes o en esas selvas, ahora quedan libres, digamos, de árboles, por decirlo de alguna manera, de su entorno, y entonces viajan hacia las zonas urbanas.
esto concretamente se está viendo con el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor de todas estas enfermedades como dengue, chikungunya, zika, bla, 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 ¿no? Y esto que vos planteás, sin embargo, probablemente sea lo que haya pasado en China con el primer contagio, digamos, ¿no? Una migración de los animales. Sí, pero habría que distinguirlo, por eso yo distingo que no todo es lo mismo. Ahí sigo con el razonamiento. Acá, digamos, el feedlot vacuno y la presencia de Escherichia coli después en las carnes está relativamente comprobada. El tema del desmonte, hay una hipótesis relativamente comprobada con estos mosquitos que antes estaban contenidos en el espacio selvático y ahora invaden, digamos, el espacio urbano. Entonces generan enfermedad. Aunque hay que decir que la fiebre amarilla, por ejemplo, es una enfermedad que preexiste desde por lo menos el siglo XIX en toda nuestra América, pero bueno, ahora estamos viendo crisis epidémicas recurrentes de estas enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces ahí vemos dos ejemplos, cómo nosotros modificamos el entorno y ese entorno responde. El tema de la producción extractiva o extractivista, con este caso en particular de coronavirus, todavía por lo menos yo no he visto ninguna hipótesis que lo esté planteando, ni menos aún un estudio que lo esté desarrollando, porque las hipótesis que se están manejando hasta el momento básicamente tienen que ver con un consumo animal del tipo exótico, vamos a decir, no sé, murciélago, porque no se sabe todavía quién lo transmitió. Claro, que supuestamente estaba vivo, no se sabe tampoco, en un mercado popular chino. Claro. Pero bueno, el concepto es el mismo, ¿no? Es la transmisión, este salto entre especies, en este caso por consumo. Pero lo del extractivismo, en este caso no, al parecer, yo no he leído nada, por ahí me equivoco, pero que estén asociando estas dos cuestiones. Excelente. Sí, además por lo que tengo entendido, para ser muy breve, pero en caso de que el coronavirus en sí es un tipo de virus bastante recurrente, no necesariamente tiene que estar ligado a a una causa de extractivismo, ¿no? Digamos, puede haber mutado y es muy recurrente, digamos, en ese sentido, ¿no? Bueno, seguir la última pregunta, ahora estamos un poquito cortos de tiempo, porque ahora viene Belén a hacer la otra parte de la entrevista. La última pregunta, Marcela, que nos planteaban la última vez es ¿cuáles fueron los errores de Italia y España para tratar esta crisis, ¿no? Mira, hay tres cuestiones, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, ningún sistema de salud está preparado para la magnitud que tiene esta enfermedad. Esto lo charlamos un poco la vez pasada, por lo rápido de su propagación y por otro lado por sistemas de salud que han tenido recortes bastante importantes por las políticas neoliberales. Pero me parece que tiene que ver con esto. Uno, con el sistema de salud y los recortes, específicamente en España, en Italia y en realidad en todo lo que es la Comunidad Europea, los estados de bienestar que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial se están debilitando lentamente y muy fuertemente a partir de la segunda mitad de los 90 y los 2000 fuertemente. Entonces, lo que vemos es, por un lado, en Italia unos fuertes recortes presupuestarios al sistema de salud pública. Uno de los más fuertes fue en el último gobierno de Berlusconi. Berlusconi termina su gobierno, creo, en el 2011, y él tenía justamente un ministro de Salud Pública que decía que el país gastaba un 7% de su PBI en salud pública y que tenían una población muy mayor, ¿no? Aproximadamente viven, unos 85 años, y que eso estaba generando, ¿no? Esta era
el discurso del ministro Berlusconi, un gasto muy grande, y para que el sistema de salud pública sea eficiente, o sea, todas las palabras del consenso de Washington, había que recortar este gasto público. Desde el 2012 los recortes fueron mucho mayor en Italia, y bueno, creo que es lo que vemos hoy, ¿no? Un sistema de salud colapsado porque por ahí las medidas allá fueron un poco tardías, pero además tenían esta situación estructural. Además, en el caso de Italia hay que decir que el sistema de salud era muy potente. El caso italiano es bastante paradigmático, y los que estudiamos salud y salud colectiva lo tomamos como ejemplo, porque en la década de los 60, 70 hubo un movimiento sanitario espectacular de reforma sanitaria que empezó a problematizar la salud en los ámbitos laborales. Uno de los referentes de ahí es Giovanni Berlinguer, que es el hermano del Berlinguer diputado, y junto con otros médicos muy conocidos, Franco Basaglia, Laura Conti, llevaron adelante, junto con los sindicatos, con los movimientos sociales, una reforma psiquiátrica y una reforma del sistema de salud público muy importante, y es lo que se está recortando ya hace unos 10 años por lo menos en Italia. El caso de España, tenemos que ubicarnos un poco también en términos históricos. Pensemos que en España, desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta que muere Franco en 1975, tenía un sistema de salud más parecido, ellos lo llamaban de mutualidades, poco parecido a lo que nosotros diríamos la salud ligada a las obras sociales ligadas al trabajo, ¿no? Ellos tenían un sistema de seguro laboral, un sistema de viudez, seguros por enfermedad. Pero la salud pública durante el franquismo no era fuerte y era benéfica, ¿sí? Es decir, no era un derecho garantizado por el Estado, y tenía esta forma de mutualidades. Eso cambia con la Constitución de 1978 y supuso un paso bastante importante, porque ahí la salud empieza a considerarse como un derecho humano y financiado por el Estado. Y el corolario por ahí fue la Carta Magna del 85 en España, en donde ya ahí se unifica el tema de salud español y es el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Sin embargo, también sufren recortes. Hubo un movimiento muy importante, la Marea Blanca, que fue una huelga muy importante de médicos justamente denunciando este recorte. Eso en un punto, sistemas de salud. El segundo es el factor tiempo, es decir, las decisiones tanto de España como de Italia, se tomaron las acciones del Estado un poco más retrasados en el tiempo, y es por eso que estamos viendo ahora un pico de casos, ¿no? Y eso por ahí es una ventaja para nosotros como América Latina, porque ya vimos el caso de China, el caso de Corea, estamos viendo el caso de Italia, el caso de España, hoy por hoy el caso de Estados Unidos, lamentablemente estamos viendo el caso de Ecuador, que es muy tremendo, pero en relación a Europa y a Asia, nosotros corremos con esta ventaja de tiempo, que es que ya estamos viendo esta epidemia hace 2 meses o 1 mes y medio, y nos estamos preparando para cuando llegue. Genial, buenísimo, sí. Sin duda, una combinación entre neoliberalismo y falta de preparación y falta de entender la peligrosidad de esta epidemia, como por ahí le pasó a muchos países y todavía le está pasando, es una combinación realmente muy peligrosa. Bueno, María, mil gracias. Marcela, mil gracias por esto. Ahora vamos a entrar con Belén, que imagino que estará por acá. Pero nada. Yo me voy a despedir. Sí. Muchas gracias por la invitación y me voy. Bueno, muchas gracias. No, sigo conectada, pero claro, me desconecto de aquí, ¿sí? Genial. Chao. Chao. A ver. Ahí está. Bueno, ahí salió Marcela.
y ahora entra Belén. A ver. Ahí volvimos. Ahí va, bueno. Ahora la vamos a invitar acá a Belén. Aquí. Para los que se metieron ahora, entraron ahora, estamos haciendo en este momento la segunda parte de una charla que viene haciendo... Última charla que la que Marcela participó, y esta vez también invitamos a Belén, que está aquí presente en este momento. Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas, ¿me escuchan bien? Ahí, pero yo te escucho por lo menos, imagino que sí. Nada, Belén, si querés presentarte rápidamente y ya podemos empezar. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por poder compartir este espacio en estos momentos tan raros y difíciles que nos toca atravesar, pero estas instancias siempre nos conectan y nos mantienen un poco más cerca. Así que así es un distanciamiento y un aislamiento más físico, por lo menos. Mi nombre es Belén Herrero, yo soy investigadora, bueno, también vengo de las ciencias sociales, me dediqué siempre al campo de la salud, específicamente fui formándome en epidemiología ya desde hace algunos años, en materia de salud internacional, y las infecciosas, así como decía Marcela también, con quienes ya llevamos muchos años trabajando juntas, las infecciosas siempre son nuestro campo más preciado de trabajo y de estudio. Así que bueno, gracias de nuevo y espero ir respondiendo a las preguntas. Buenísimo. Bueno, te comento entonces acá la primera pregunta que surgió de la otra charla, que bueno, ahora te tocó responder a vos. La pregunta es, ¿cómo se establece internacionalmente el fin de una cuarentena? Bueno, a ver, en primer lugar, lo que hay que considerar cuando hablamos de las cuarentenas es que son periodos de tiempo variables, ¿sí? Depende mucho de cada enfermedad, por supuesto de la situación epidemiológica, pero en principio ese periodo que se establece, que en este caso también se va renovando justamente por estas medidas que se pueden ir ampliando, además justamente por la situación epidemiológica, están vinculados a estos ciclos que tienen en este caso el virus, ¿no? De hecho, bueno, la palabra cuarentena nos va a remitir a unos 40 días. La primera vez que se usó fue en el siglo ya XIV con la peste negra. Eran esos 40 días que duraba, ¿sí?, el virus desde que la persona se infectaba o se enfermaba hasta que se moría, ¿sí? Bueno, en este caso son 14 días. Esos 14 días responden a este periodo de incubación que tiene este nuevo coronavirus, ¿no? En particular, el virus que produce la enfermedad COVID-19, como la conocemos ahora. Cuando digo periodo de incubación, es esto, ¿sí? Es el periodo de tiempo que se comprende entre esta exposición a determinado patógeno, en este caso al virus, y en este caso la aparición de signos y síntomas. Eso es lo primero, ¿no? Algunos periodos son más cortos, otros son más largos. De hecho, el de este coronavirus es considerable el periodo. Eso es lo primero que quería como quizás mencionar en torno a este inicio y final de las cuarentenas, ¿no? Y después la cuestión de la medida específica, ¿no?, tomada. En este caso el aislamiento físico y luego mucho más restringido, ¿no? No hay nada internacional que establezca, ¿sí?, este inicio o final de la cuarentena. O sea, no hay algo internacional. Hay un reglamento sanitario internacional, sí, que trata de regular justamente y de reglamentar al que adhieren 190 países aproximadamente, este circuito y este tránsito y el transporte, tanto aéreo, los puertos, sí, pero no hay nada específico que los países, de hecho, adopten internacionalmente. De hecho, como vemos
ha sido variable y es variable las medidas que se adoptan. Podríamos decir que hay 3 tipos de ritmos, ¿no? Aquellos que han dejado que ahora no han tomado una medida de este tipo, quizás priorizando, por ejemplo, cuestiones más económicas, se han hecho explícitas esta dicotomía entre economía y salud. Otros que han priorizado la salud pública y han tomado estas medidas de manera más temprana, y otros que si en un principio no la habían tomado, por lo menos no de manera tan drástica, la propagación bastante rápida y virulenta además que tiene esta enfermedad hizo que finalmente... Con esto lo que quiero decir es que así como no hay un inicio determinado, tampoco hay un final determinado de la medida. Y de manera internacional no la hay, cada país la va a ir adoptando. Tiene que ver, creo yo, con una combinación entre la situación epidemiológica, el nivel de circulación que tenga el virus, por lo menos en aquellos países que están priorizando la cuestión de la salud pública, y también la combinación con otros factores del tipo políticos, económicos y sociales. Son medidas muy difíciles de sostener en el largo plazo, ¿sí? Son medidas muy difíciles de sostener, y esa es la discusión también que está habiendo hoy en día, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, me parece que aquellos países entonces que están haciendo esta lectura de cómo afecta esta enfermedad a la salud de la población y tratando de preservar sus sistemas de salud, o de prepararlos por lo menos, son los que lo están evaluando en función de esta situación epidemiológica, la curva, ¿no? Que ahora todos ya escuchamos. La famosa curva. La famosa curva, exactamente. Y otros países, bueno, también harán, por supuesto, también hacen la evaluación en términos políticos, económicos y sociales, ¿no? Son medidas realmente difíciles. Y sobre esto, solo para cerrar, aprovechando la pregunta, el porqué entonces de esta medida en este caso, ¿no? Que también ha sido muy discutida y muy debatida, y no nos había tocado vivir en esta magnitud, ¿no? Esta pandemia. Y que tiene que ver con algo que también ya todos escuchamos, que es esto famoso de aplanar la curva, ¿no? Y de preparar a los sistemas de salud, ¿sí? Por lo menos los que están en ese grupo de países que yo mencionaba al inicio, de tomar medidas un poco más tempranas, ¿no? Argentina, por ejemplo, ¿sí? Que tiene varios motivos. Primero, el poder esparcir, digamos, o extender esos casos en el tiempo, y poder ir preparando a los sistemas de salud por el nivel de propagación que tiene, la rapidez con la que se propaga este virus, poder ir preparando a los sistemas de salud, evitar así un colapso, pero también ir preparándolos para el aumento de casos que empieza a haber cuando en este crecimiento más exponencial que tiene, que es otra palabra que ya nos resuena. Y bueno, y por supuesto en el más largo plazo el poder tener un tratamiento y una vacuna, ¿no? Entonces yo creo que toda esta evaluación de factores es lo que en definitiva hace que después se evalúe en qué momento levantar las medidas de cuarentena, ¿sí? Pero de nuevo no hay algo internacional, ¿sí? Va a depender de cada país y un poco también de lo que hagan otros países, ¿sí? Sí, sin duda depende mucho de la situación, ¿no? De cómo evoluciona el virus acá en nuestro país. Ahora, Belén, otra de las preguntas que nos hacían la última vez era ¿cómo afecta a la curva tal vez de contagio en la Argentina el hecho de que nos estemos acercando nosotros al invierno? Porque nada, a diferencia de Europa, que agarraron el virus en el invierno, nosotros lo agarramos en el verano y nos estamos acercando, ¿no? Gradualmente hacia el invierno. Entonces, ¿en qué afecta? ¿En qué afectaría esto? Bueno, mira, me parece que hay 3 puntos acá para tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de, en este caso, de este coronavirus, del COVID, que es la enfermedad, y de la cuestión más climática o estacional. Ahí no sé si te perdí, ahí no. Me aparecía la pantalla congelada, no sé si cualquier cosa. Listo, estoy. Por un lado tiene que ver con la cuestión climática, ¿sí? Por otro lado, creo que tiene que ver con ciertos
Ahí, me volví. Sí. Tercer punto, los servicios de salud, ¿no? Entonces, a ver, por un lado sí se sabe que el calor o la exposición a la luz solar, como pasa con otros virus también, disminuyen un poco esa vida que tiene el virus, ¿no? Es una infección respiratoria que pertenece, vos ya lo dijiste antes también, a una familia de virus, ¿sí? Y que en este caso, bueno, suelen vivir un poco más en ambientes más fríos, ¿sí? De todas formas, dentro de esta familia, como ha pasado, por ejemplo, en otras epidemias como la del SARS, no fue la llegada del calor lo que hizo que realmente se controlara, ¿sí? Sino medidas que después uno interviene. Por eso de ahí la importancia de los tiempos de las intervenciones y de las medidas que se toman, sobre todo cuando son enfermedades que irrumpen y que no se conocen y que tienen, además, en este caso, una propagación rápida. Entonces, el factor estacional, por ese lado, condiciona en cierta manera, pero me parece que acá hay un segundo punto más importante también que tiene que ver con los hábitos a los que, por supuesto, entonces vamos a estar expuestos cuando llega el frío, que es a estar encerrados. Y a que nuestra capacidad de ventilar esos ambientes o de aislarlos sea más difícil y disminuya, y eso juega en contra en la transmisión de virus, en este caso de respiratorios, ¿no? Ese es el segundo punto donde sí nos influye el periodo invernal. Y además un tercer punto que tiene que ver, otro factor que tiene que ver con este tercer punto que yo mencionaba recién de los servicios de salud, es que en invierno convive con otros virus respiratorios, ¿sí? Como la influenza, la gripe, que es la que conocemos, ¿no? Entonces también hay una mayor demanda de los servicios de salud vinculada a este tipo de enfermedades, y de ahí lo que yo decía antes, que lo que se trata de hacer es de aplanar esa curva, que en términos concretos es tratar de, además de reducir el nivel de transmisión, por supuesto, pero sobre todo es poder hacer que la aparición de esos casos sea de manera gradual y que nos permita preparar a los servicios, sobre todo para la llegada del invierno, ¿no? Donde aumenta la demanda en los servicios de salud, sobre todo por este tipo de enfermedades, y también para evitar las complicaciones, ¿no? que pueden traer este tipo de enfermedades cuando se asocian a otro tipo de enfermedades, ¿no? También me parece que es otro punto. Así que creo que ahí hay tres cosas donde, bueno, sí hay que tener en cuenta el frío. Por suerte, un poco en línea con lo que decía Marcela, fuimos viendo lo que estaba pasando en otros lados, fuimos tomando medidas, los servicios se van preparando, por lo menos en Argentina, como ha pasado en otros países, pero también, bueno, esto nos ha demostrado que el calor no ha sido una barrera para que el virus llegue a nuestra región, de ninguna manera. De hecho, como decía Marcela, hay países que hoy nos preocupan, ¿no? Por su situación, Ecuador, Brasil, bueno, alarman eso, y ahí es donde me parece que vemos la importancia, ¿no? de el rol que juegan los servicios de salud y las medidas que se toman, ¿no? En materia de salud. Sin duda. Bueno, nada, entonces, a no alarmarse tanto, que bueno, por lo menos el gobierno acá está tomando algunas medidas. Y además, ¿qué? No, y que después sí creo que esto nos prepara y nos mantiene un poco ya entrenados, ¿no? Cuando llegue el frío, creo que además vamos a ver incorporados muchos hábitos de cuidado y de aislamiento, de ventilación, de higiene, que es fundamental. Las medidas preventivas en este momento de ese tipo también son muy importantes por cómo se transmite la enfermedad, y porque además no tenemos hasta el momento tratamientos y vacunas disponibles. Entonces también estamos entrenándonos, ¿no? Y me parece que es importante tener en cuenta esto, ¿no? Por un lado, lo que desde los gobiernos y desde los estados se hace, y por otro lado también la población, cómo va incorporando estas pautas, ¿no? Sin duda.
Bueno, importantísimo lo que planteas ahora. Viene otra pregunta acá que está por ahí muy relacionada con esto que vos decís de la prevención y de los hábitos que tenemos que incorporar, que acá hasta le habían hecho una pregunta a Marcela sobre la relación entre lo que es las posibilidades de que la crisis en Brasil, bajo la terrible gestión del gobierno Bolsonaro, ¿no?, puedan llegar a afectarnos a nosotros, digamos, ¿no?, que los grandes casos que pueden llegar a pasar en Brasil gracias a las poquísimas medidas de prevención del gobierno Bolsonaro pueden llegar a tener algún tipo de impacto en lo que es otros países o por lo menos Argentina, ¿no? Esa es la pregunta que nos mandaban y que está relacionada con lo que vos venías planteando además. Sí, bueno, a ver, las medidas, a ver, sin dudas afecta, ¿sí?, lo que hagan otros países. De hecho, las medidas adoptadas, vuelos, puertos, en los aeropuertos, es decir, en estas zonas de movilidad y de entrada y de salida, están vinculadas justamente a que lo que pasa en otros países nos afecta y repercute, ¿sí? Y como decía antes, de ahí también las medidas tomadas por cada uno de los países, uno también los va siguiendo, no solo para conocer cómo se va comportando la enfermedad, sino también para saber qué es lo que está sucediendo también del otro lado, y ni hablar de los países limítrofes, ¿no? Creo que el COVID nos viene a mostrar cuán chico puede ser el mundo, cuán conectados estamos, y que las fronteras son muy porosas, y que en realidad cuando hablamos de este tipo de enfermedades en general, pero sobre todo estas que se propagan tan rápidamente, las fronteras pierden, ¿no?, como cierta materialidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces creo que el COVID viene a mostrarnos esto, ¿no? Estamos muy conectados y es un mundo más chico del que creemos. Y por lo tanto, lo que pasa en otros países y lo que pasa en los países limítrofes nos afecta. Brasil está en una situación complicada, estamos hablando ya de 9.500 casos o más, aproximadamente 400 muertes, como decías vos, en un contexto además donde, hay un gobierno que desconoce la gravedad de esta enfermedad y de la situación, y que ha decidido, como yo decía al principio, estar dentro de ese grupo de países que desconocen las medidas que se pueden tomar en materia de salud pública, y en ese sentido, priorizar otro tipo de factores, con las repercusiones que eso tiene, sobre todo sobre la población, ¿no?, que es lo primero que nos preocupa siempre. Y después, obviamente, qué es lo que va a pasar a los países limítrofes. Por ahora las fronteras están cerradas, aún con esta porosidad que yo decía antes en las zonas de fronteras, ¿no?, donde, siempre son zonas muy, muy difíciles en materia de medidas de salud pública. De hecho, podemos ver el caso de fiebre amarilla, de dengue, no solo de este coronavirus, ¿no?, como lo que sucede en otros países y lo que sucede en nuestro país afecta a otros países y nos afecta a nosotros. Así que yo creo que sí, que Brasil es para verlo, no solo por lo que le afecta a su población, insisto, lo más importante en este momento, sino también en nuestro país, sobre todo cuando las medidas empiecen a flexibilizarse un poco más, ¿no? Porque en algún momento ese momento va a llegar, y el virus va a estar circulando con nosotros. No es que es un virus nuevo que va a estar circulando un tiempo, que lo que hay que hacer es intentar controlarlo para ir encontrando cómo hacerle frente a la enfermedad con tratamientos y con vacunas, pero va a estar con nosotros un tiempo largo, como finalmente están muchos de los virus hoy, ¿no? Lo que pasa es que, hay herramientas para abordarlos. Así que, sí, excelente. Nuestros colegas de Brasil nos tienen... Colegas ahí, nuestros vecinos un poco... En este momento nada lo tienen culpa ellos, los brasileños, ¿no? El que tiene la culpa ahí es ese presidente. Por eso digo, lo que... Totalmente. Lo y hablando de
podemos conectar con otro desastroso del mundo que nos sorprendió a todos, o por lo menos a la comunidad epidemiológica, entiendo que la sorprendió bastante, que es el caso de Inglaterra y de Boris Johnson, ¿no? Creo es muy claro, es evidente, el sistema de salud inglés es uno de los mejores del mundo, es un ejemplo del sistema de salud pública, pero, y la pregunta viene por ese lado, Boris Johnson decide hacerse con la teoría del rebaño, y la pregunta que nos dejan acá es, ¿qué opinión tenés vos sobre esto, sobre la teoría del rebaño? Y también si podés aprovechar y explicarnos a todos qué sería eso de la teoría del rebaño, ¿no? Sí, nos invitó al debate también Boris Johnson con esto. Ya por lo menos se van metiendo varias cosas que hasta ahora no se hablaban. Esto de aplanar la curva, exponencial, contención, mitigación, son palabras que se fueron metiendo en nuestra cotidianeidad, ¿no? Bueno, la teoría del rebaño es una de esas cosas que también se ha estado discutiendo un poco a raíz de lo que pasó con Inglaterra. Para los que nos están escuchando y quizás no saben a lo que nos referimos, que es que tiene que ver con que el gobierno británico en su momento tomó algunas decisiones en torno a la pandemia que tenía que ver, bueno, no solo con las medidas de contención, sino en realidad en dos fases, ¿no? Nosotros seguramente habrán escuchado contención y mitigación en cuanto a evitar la circulación del virus, detener esa transmisión, prevenir la propagación, ¿sí? Van de la mano esta contención y mitigación. En nuestro país primero fueron todas estas medidas que conocemos como de contención, cuando nos estaban empezando a llegar estos casos de afuera, y luego de mitigación cuando ya estaba circulando la enfermedad, cuando en realidad estaban en aumento los casos y se preveía entonces ya una circulación mayor. El gobierno británico sí buscó la contención, pero también dejar circular, ¿sí? No tanto mitigar. Sí, bueno, después tuvo igualmente que tomar ciertas medidas de mitigación ante lo que fue el avance, ¿no?, de esta enfermedad y el aumento exponencial de los casos, pero en una primera fase fue un poco similar a lo que fueron el resto de los países, con algunas medidas que se tomaron justamente para contener un poco la enfermedad, y después, y buscar también aislar un poco más a los casos quizás más en riesgo, ¿no?, los que sabemos que son las edades un poco más avanzadas o aquellos que tienen otras enfermedades. Pero en la segunda fase, que fue el dejar circular, en realidad fue como más retardarlo y consistió, por un lado, como decía yo, en proteger a esta población más en riesgo, pero dejar que el virus circule, ¿no? Circule por la población, con el objetivo de generar lo que se le llama esta inmunidad de grupo o esta inmunidad de rebaño, ¿no?, de colectivo, es decir, que se infecte un número considerable de personas para adquirir una inmunidad como la que adquirimos con las vacunas, ¿sí? La inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva o de grupo se da cuando un número suficiente de personas están inmunizadas frente a determinada infección, en este caso frente a este virus, ¿no? Entonces actuamos protegiéndonos, no solo nosotros que estamos inmunizados, sino a los otros, ¿sí? Y a otros, y protegemos a otros de estar expuesto a ese virus porque empezamos a cortar esa cadena de transmisión. Y sobre todo, además, y acá levanto bandera de las vacunas también, a los que no pueden vacunarse, ¿sí? Bueno, esta es la inmunidad de grupo, ¿no? Cuando un número suficiente de individuos ya están inmunizados. Y que en general lo conocemos a través de la vacunación. ¿Qué es eso? En este caso, cuando se expuso esto en el gobierno británico, esto se daba en realidad a través de lo que sería la infección por el virus, ¿sí? Porque al no disponer de vacunas, lo que se espera es que esa inmunidad se dé más de manera natural, es decir, que haya tantos individuos que estén expuestos de manera tal que no encuentre el virus ya otras personas susceptibles a las que infectar y cortar la transmisión.
¿sí? Eso es lo que se buscaba, que es lo que se logra con la vacunación. Cuando uno dice, bueno, lograr determinado umbral de personas vacunadas es justamente eso, es cortar esa cadena de transmisión y que el virus no encuentre personas susceptibles a las que infectar, y finalmente, después de muchos años, uno puede decir si se erradicó, en fin. Bueno, en el caso de Reino Unido, entonces, esta inmunidad, por lo que fue tan polémica, es porque cuando no se da a través de la vacunación, supone en una población de millones y millones, más o menos, que el cálculo, se espera en ese cálculo que van a ser millones de personas las que están infectadas. Y en una enfermedad donde se calcula que más o menos el 20% de los casos se complican, el 5% se internan, es decir, el costo es muy alto. Y además con una letalidad que oscila entre el 3 y el 4% en este momento, en algunos lugares, bueno, o más. Italia en este momento tiene como el 12%, ¿no? Entonces el costo es muy elevado de este tipo de medidas, porque de hecho lo que implica es, bueno, dejar que el virus infecte a la suficientemente cantidad de personas y de ellos el 3 o el 4% se muere con la gravedad. Además, cuando ya vemos Italia, ese nivel de letalidad es mucho más elevado cuando empiezan a colapsar los sistemas de salud. Bueno, de hecho, Inglaterra empezó a tomar medidas un poco más drásticas, ¿no?, que dejar circular. No sé si fui clara con lo de la inmunidad de rebaño, cualquier cosa Sí. Pero bueno, de ahí también la importancia cuando uno dispone, ¿no?, de medidas de prevención como las vacunas, en sostener esto, que es lo que nos está pasando ahora con el sarampión, ¿no? Tenemos de los brotes más graves que ha habido, de hecho con casos después de muchísimos años que no había. Esto es lo que pasa cuando perdemos esta inmunidad.